Gloria al Señor, gloria al Señor. Dios me les bendiga a todos los hermanos, amigos que nos ven en la noche de hoy. Hoy día jueves estamos compartiendo la palabra del Señor, como lo hacemos 2 veces a la semana, trayendo mensajes de bendición, trayendo enseñanzas bíblicas, compartiendo la palabra del Señor, porque necesitamos que muchas personas más conozcan de la palabra del Señor, y los que han empezado a conocer de la palabra del Señor se fundamenten en la doctrina bíblica, en lo que el Señor nos habla, en lo que el Señor quiere dirigirnos, en lo que el Señor quiere que nosotros coloquemos nuestra mirada y nos enfoquemos en la palabra del Señor, coloquemos la mirada en nuestro Dios, en Jesucristo. Y quiero iniciar el tema. Vamos a orarle al Señor para que el Señor sea dirigiendo cada palabra, sea hablando en esta noche a cada amigo, a cada hermano, y trayendo un mensaje de poder y de bendición. Padre maravilloso, te damos gracias en esta hora. Te pedimos tu bendición, te pedimos tu dirección, Señor. Habla a cada amigo, a cada hermano, conforme sea la necesidad. Necesitamos avanzar, necesitamos compartir esta palabra a muchas personas que necesitan, Dios mío, Señor, ser instruidos, que necesitan, Dios mío, Señor, conocer tu palabra. Guíalos, ayúdalos, y que esta palabra sea revelada también para ellos, Señor. Todo esto te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor, bendito es nuestro Dios. He traído un tema y estamos compartiendo esa palabra desde este canal del Centro Evangelístico Palabra de Vida, y queremos que conozca cada día más de la palabra del Señor, se fundamente en la palabra del Señor, en la doctrina bíblica. He traído un tema en el cual he titulado Jesús es Dios. Jesús es Dios. Alguien que me escucha puede decir, no, eso lo tengo claro, lo he escuchado, pero necesitamos profundizar, necesitamos tener argumentos. Cuando alguien nos pregunte sobre si realmente Jesús es Dios, hay muchas dudas. Allá afuera, la gente en el mundo, hay muchas dudas. Hay gente que dice, no, yo creo en Dios, pero no creo en Jesús. Yo creo que Dios es el creador de todo, pero no creo en Jesús. Entonces, cuando la persona argumenta estas palabras, simplemente está cerrando la puerta a la salvación, porque recordemos que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, a través de Jesús. Y si la persona no cree en Jesús, si la persona no cree en la divinidad de Jesús, si la persona no cree que Jesús es Dios, si no tiene un concepto errado en el cual dice, no, es que Jesús es un ángel, Jesús es una creación de Dios, Jesús no es Dios, entonces vemos que no están fundamentados en la palabra del Señor. Y más cuando ahora vemos o he escuchado con preocupación o visto con preocupación pastores de años que llevan muchos años predicando de que Jesús no es Dios. Y esto preocupa porque quedan estos mensajes en el internet y confunden a la persona, confunden a la gente nueva y los que no están fundamentados en la palabra del Señor, porque nuestro fundamento es Jesucristo. Y si dice la palabra del Señor que el que tiene al Hijo tiene la vida, entonces nosotros necesitamos fundamentarnos y conocer. ¿Y qué dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento acerca de Jesús? ¿Qué dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento acerca de Jesús? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Por qué Jesús es Dios? Y que nosotros podamos hablar con argumentos cuando alguien nos pregunte y nosotros le digamos, no, es que Jesús es Dios, y de ahí nos quedamos y de ahí no pasamos, sino que le hablemos con la palabra, le hablemos con argumentos, le hablemos con citas bíblicas en lo posible, porque necesitamos que las personas crean, que las personas estudien la palabra, profundicen, porque el enemigo quiere robar la semilla, el enemigo quiere confundir a la humanidad, quiere confundir a la persona que ha empezado a buscar, que se ha inquietado por buscar la palabra del Señor, de buscar de Jesucristo. Entonces, dice la palabra del Señor, y lo hemos visto y lo vamos a desmenuzar, lo vamos a ver, lo vamos a estudiar en esta hora, que Jesucristo es Dios. Recordemos que Jesucristo no es un ángel creado, Jesucristo es Dios, y cuando estuvo acá en la tierra fue 100% Dios, 100% divino, pero también fue 100% humano. Vemos a través de la palabra del Señor que Él venía, el Señor se encarnó y nació de una mujer, nació de una virgen, se cumplió la palabra del Señor. Vemos que el Señor se manifiesta, Dios se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
en Génesis capítulo 1, versículo 26, es cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagamos, hablando en pluralidad, de que es un solo Dios, pero es manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo vemos, por ejemplo, cuando Jesucristo iba a ser bautizado por Juan el Bautista. Dice que se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y descendió sobre el Señor Jesucristo el Espíritu Santo en forma de paloma. Vemos ahí la manifestación de la Trinidad. Entonces, vemos también, por ejemplo, en 1 Juan 5:7, nos habla del Padre, nos habla del Verbo, nos habla del Espíritu Santo, y dice, y estos tres son uno. Entonces, doy esta explicación para ir entrando en el tema. Jesucristo es Dios, Jesucristo fue adorado, lo adoraron los discípulos, lo adoró el ciego, cuando el Señor sana al ciego, dice que el ciego le adoró y el Señor se dejó adorar. Algo contrario, como por ejemplo a Cornelio. Dice que Cornelio se postra para adorar a Pedro, pero Pedro se lo prohíbe, Pedro se lo impide. Y Pedro le dice, no, no se arrodille, adore a Dios, arrodíllese delante de Dios, porque el único digno de que nosotros debemos doblar nuestras rodillas es delante de la presencia del Señor, es delante de la presencia de Dios, delante del Señor es que debemos doblar nuestras rodillas, porque la palabra del Señor dice que delante de Él se doblará toda rodilla. O sea que al Señor le fue dada toda la autoridad. Y el Señor, delante del Señor se doblará toda rodilla. También lo podemos ver. Vamos a mirar en Apocalipsis 22:9. Vamos a entrar aquí en el tema Apocalipsis 22:9. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Dice, pero Él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de los hermanos y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. O sea que al único que debemos adorar es a Dios, pero Jesucristo se dejó adorar. ¿Por qué se dejó adorar? ¿Por qué se dejó adorar? Porque Jesucristo es Dios. Recordemos cuando los sabios, los tres sabios, en algunos o en algunas traducciones ahí se habla de los magos, pero eran sabios que de acuerdo, no eran astrólogos, eran astrónomos, y de acuerdo al cumplimiento bíblico y a las estrellas, ellos conocieron el tiempo de la visitación del Señor y fueron adoraron al niño cuando había nacido, lo adoraron. ¿Por qué? Porque sabían que era Dios. Vamos a mirar acá en Isaías 7:14, ¿qué hablaba la Biblia en Isaías de Jesús antes de que naciera? ¿Cuál es la profecía? Dice 7:14, por lo tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que ya estaba profetizado de que el Señor Jesucristo iba a nacer de una virgen, o sea, el Señor Jesucristo iba a nacer y se iba a encarnar, iba a tener la humanidad, iba a tener una humanidad. Y entonces escucho, y como lo dije hace un momento, he escuchado enseñanzas y de pastores ya de años hablando y diciendo Jesucristo no es Dios. Si Jesucristo hubiera sido Dios, ¿por qué se cansó? ¿Por qué tuvo que comer? ¿Por qué durmió? ¿Por qué se afligió? ¿Por qué lloró? Y es que lógicamente, y la palabra nos habla, que se encarnó, iba a tener la humanidad, iba a sentir, estuvo acá en la tierra como humano también, pero no pecó, con la diferencia que no pecó, que tuvo las tentaciones, pero sobre todas ellas venció. Es la gran diferencia, ¿sí? Así que, ¿qué le dijo Tomás, cuando el Señor Jesucristo, después de resucitar, le dijo, Tomás, ven acá, y le dijo, mete la mano en mi costado? Y entonces Jesucristo, Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, lo reconoció como su Dios. Y el Señor Jesucristo le dice, bienaventurados le dice a Tomás, cree porque me has visto, bienaventurados los que sin ver creen. Gloria al Señor.
Qué poderosa es la palabra del Señor. Así que el Señor se dejó adorar. Ya hemos visto que cuando fueron a adorar a Pedro o Juan fue a adorar al ángel, el ángel se lo impidió y Pedro le impidió que fuera adorado por Cornelio. Pero el Señor Jesucristo fue adorado y el paralítico le adora también. Vamos a mirar la del paralítico, el cual la encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra del Señor, dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y ve a tu casa. El Señor se dejó adorar, pero el Señor también le dijo que tenía potestad para perdonar pecados. O sea que el Señor perdona los pecados y aquí y lo dijo y por eso los fariseos decían, no, pero ¿quién se cree este hombre? ¿Por qué habla de esta forma? Porque no lo aceptaron y no lo reconocieron como Dios. ¿Por qué? Porque no conocieron el tiempo de su visitación. Vamos a mirar Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre todo hombre, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria al Señor. Hay algunos dicen, o que dicen, no, es que el Padre es el mismo Hijo, y cuando estoy hablando de la doctrina unitaria, pero que ahí dice que Padre eterno, pero recordemos cuando el Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque son uno como Dios, pero se manifiestan en tres personas diferentes. Gloria al Señor. Entonces hemos visto de que el Señor Jesús se dejó adorar, que el Señor les habló y les dijo, tengo potestad para perdonar pecados. Pero también vamos a estar mirando qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 6. También vamos a mirar Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Hebreos 1:6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, la palabra dice, adoren todos los ángeles de Dios. ¿Adoren a quién? A Jesús. Gloria al Señor, porque el Señor fue 100% humano y 100% divino. Hay algunos que dicen, no, es que el Señor Jesucristo fue el 50% humano y el 50% divino. Tampoco, el Señor es 100% Dios. Y por eso el Señor Jesucristo vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario y sufrió y sintió, o sea que cada azote, todo lo que lo maltrataron, el Señor llevó ese maltrato. Y lo dice el libro de Isaías, capítulo 53, nos habla y nos relata el sufrimiento del Señor y nos dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados, que Él llevó nuestras culpas, que Él llevó nuestro pecado. Miremos también, Juan 9:38 nos habla y dice que, bueno, vamos a mirar Juan, vamos a mirarlo, quiero leerlo también para que comprendamos todo lo que nos habla la palabra del Señor, que no lo diga o que no estoy expresando palabras tal vez o filosofías o conceptos personales, sino es la palabra del Señor. Y dice el 36, vamos a mirarlo del 36, 9:36 dice, o el 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? O sea, ¿crees tú en mí? Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y dice el 38, y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Gloria al Señor. O sea que estamos hablando de que Jesús es Dios y la palabra es clara. Así que debemos estar fundamentados. ¿Por qué? Porque hay personas que se confunden, el enemigo quiere confundirlos. Dice que en los postreros tiempos, o sea, estos tiempos, dice que aún los escogidos serán engañados, aún hasta los escogidos. Así que debemos nosotros fundamentarnos, escudriñar la palabra, conocer la palabra,
pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación. Gloria al Señor. Así que estos versículos encontramos y vemos que el Señor Jesucristo se dejó adorar. Así que vamos a mirar otro versículo y está en Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos 9:5. Bueno, Romanos 9:5 nos habla el cual es Dios sobre todas las cosas. Nos habla Romanos 9:5. O sea, que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Así que hoy en día y en estos tiempos, y como lo dije hace un momento, lo hablo y lo comparto con preocupación porque muchas personas se desvían de la palabra del Señor. Muchas personas creen a falsas enseñanzas o falsas doctrinas. Pero vamos a mirar Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Vamos a mirar el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habita corporalmente? En Jesucristo. Así que si el Señor Jesucristo se cansó, si el Señor Jesucristo tuvo sueño, si el Señor Jesucristo lloró, si el Señor Jesucristo tuvo hambre, era porque también fue humano, tenía esa humanidad, se encarnó. Así que la palabra es clara. Vamos a ver primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, que nos habla la palabra del Señor. Primera de Juan 5, 20. Gloria al Señor. Y nosotros necesitamos compartir esta palabra. Nosotros necesitamos que esta palabra sea predicada. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios. Así que la palabra es clara, debemos nosotros adorarle, debemos nosotros llenarnos de la presencia del Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra y orarle, tener ese momento, esa comunión con el Señor. Es un momento, es un tiempo en el cual debemos buscar más de la presencia del Señor, porque todos los días tomamos decisiones y como tomamos decisiones debemos nosotros llenarnos de la presencia del Señor para tomar las mejores decisiones y para que el Señor Jesucristo nos guíe a través de su Espíritu Santo a tomar las mejores decisiones. Gloria al Señor. Así que en Filipenses, vamos a mirar Filipenses, capítulo 2, versículos de 9 al 11, dice la palabra del Señor. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor. Qué palabra tan poderosa. Y dice el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que qué privilegio, mi hermano, mi amigo, de que podamos reconocerle al Señor Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro único y suficiente Salvador. Esta palabra será predicada a toda criatura, llegará a cada rincón. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos, porque estamos en los últimos instantes. Todo lo que estamos viendo es el cumplimiento de la palabra del Señor. Así que fortalezcámonos en el Señor, busquémosle de todo corazón, busquémosle compasión, busquémosle cada día más de corazón en agradecimiento por lo que el Señor hace y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Así que esta era la palabra. Fue la palabra que quería compartirles en esta hora, pero que sigamos adelante, que sigamos avanzando, no nos desanimemos, sino por el contrario, nos fortalezcamos en nuestro Dios y el Señor irá abriendo puertas, el Señor sigue hablando, el Señor sigue dándonos esa palabra precisa que estamos necesitando
día a día. Así que es tiempo de orarle al Señor, es tiempo de buscar de la presencia del Señor, es tiempo de clamarle al Señor, es tiempo de clamarle al Señor por todo lo que estamos viendo en estos tiempos. Es tiempo de doblar nuestras rodillas, de pedirle misericordia al Señor y que todo esto que ha sucedido termine y que podamos nosotros volver a adorarle también en forma presencial, pero también lo seguimos haciendo de esta forma virtual para que muchas personas conozcan y se acerquen y busquen del Señor. Así que mis hermanos, mis amigos, que el Señor les continúe bendiciendo. Los espero el día domingo a las 10 de la mañana para compartirles otra palabra de vida, otra palabra de bendición. Los días martes les voy a hacer una invitación. Los días martes nos estamos reuniendo por Zoom y estamos orando por las necesidades, estamos trayendo un mensaje. Los martes es un día de altar familiar, oramos por las necesidades, oramos por enfermos, oramos por peticiones y compartimos la palabra del Señor a través de Zoom. Así que el que quiera acompañarnos, el que quiera vincularse y que tenga su petición, quiera que oremos por sus peticiones, nos deja en los comentarios su número celular, su número de WhatsApp, y el día martes a las 7:20 de la noche le estaremos enviando el link para que nos acompañe y para estar orando unidos, buscando la presencia de nuestro Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo. Muchas bendiciones, que tengan un fin de semana, bendición, fortalecidos en la presencia de nuestro Dios. Dios me les bendiga a todos en esta hora. Gloria al Señor.